Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Cobao. Buenos días, Juan. Buenos días. También un saludo a nuestros amigos de la IACR, la Universidad Latina de Costa Rica, y por supuesto a nuestro público, Radio Escucha de Salud y Bienestar, con nuestro coach Juan Brenes, el cual es asesor en salud y bienestar integral con más de 20 certificaciones en distintos campos de la salud. Saludo a Jefferson también, que nos está acompañando. Recordarles que nos pueden escuchar en www.cobao.ac.cr radio y descargar la aplicación en la Play Store de Radio Cobao. También recordarles que estamos transmitiendo en vivo vía Facebook. Mi nombre es Keylor Calvo, transmitiendo en la cabina. Y empezando un programa más. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo ha estado todo? ¿Todo bien? ¿Y vos, Keylor Calvo? Muy bien, por dicha. Este programa que traemos el día de hoy, vamos a hablar sobre los fundamentos para un buen entrenamiento. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la motivación, de qué manera puede influir para que el entrenamiento sea efectivo, la técnica versus el peso, y vamos a hablar un poco también sobre las comidas, el desayuno y las cenas, complementándolos con la forma de entrenar. Entonces vamos a empezar de lleno. La palabra motivación deriva del latín motivus o motus, que significa causa del movimiento. Juan, pero nosotros ¿cómo podríamos definir motivación? A través de, como acabas de decir, la palabra, la motivación proviene de un sentimiento. El sentimiento también significa movimiento. Entonces, la motivación que cada persona genera va a influir mucho de algo extrínseco, externo, y ahí es donde eso depende del contexto, cómo creció la persona, dónde y el por qué quiere generar ese cambio en esa área en general. Y ahí depende de qué área queremos trabajar a nivel de motivación. Bueno, porque es que todos tenemos diferentes motivaciones en diferentes campos. No todo el mundo tiene la misma motivación, tal vez como nosotros, por levantarnos temprano, ir a entrenar. Otras personas les motiva ver un partido de fútbol. ¿De dónde sale esta inquietud o este deseo por hacer las cosas? Como lo decías al principio, la motivación de la palabra movimiento proviene, empecemos de la biología y todo lo que es, de dónde proviene el simple hecho de moverse. En la célula tenemos más de 150 proteínas, más de 150.000 proteínas, que a la hora de generar energía hace que se mueva la célula con esas proteínas, y eso lleva a algún lado, a algún movimiento. La evolución humana normalmente se dio cuando la primera célula madre se generó, se hizo más células madres, y para poder moverse tuvimos que generar piernas o algo con que movernos. Salimos del agua y usamos las piernas solamente para caminar en la tierra, y de ahí la motivación comenzó a generarse por un estilo de sobrevivencia. ¿Qué me motiva a mí a ir a cazar para comer? ¿Qué me motiva para tal cosa? Tanto así que fue evolucionando a tal punto en el que ahorita vivimos en una cultura en que la motivación depende y difiere mucho de dónde provengamos. Inclusive desde el vientre de nuestras madres sabemos que genera motivación uno, y a nivel celular ya uno trae predispuesto por genética también otro tipo de cosas que hacen que nos motivemos a eso de forma inconsciente. Y la motivación proviene de donde la persona tuvo un contexto o una cultura en la que se desenvuelve. Entonces, mucha gente, por ejemplo, que en el caso nuestro, que nos gusta lo que son las artes marciales y lo que es la parte de salud física y todo eso, nos motiva a vernos mejor cada día, y eso en un grado muy inconsciente, o sea, el subconsciente y el grado del inconsciente nuestro, nos lleva a sentirnos que estamos haciéndolo bien, nos llena y nos hace sentir como si hubiésemos cumplido la tarea diaria después de haber entrenado, después de haber logrado el entrenamiento diario, la meta diaria. Hay gente que le motiva, no sé, otro tipo de entrenamiento, pero sí hay que saber dónde proviene. Sí tenemos que ser muy conscientes de los patrones que venimos generando tras ese concepto. Por ejemplo, en mi caso de las artes marciales, empecé a entrenar por defensa personal y después lo adquirí como un estilo de vida. Y eso me motiva día a día a ver que siempre hay gente más buena que uno, y uno siempre va a mejorar constantemente. Entonces, sí hay que ver qué patrones motivan a la gente para potenciarlos y hacer que esta persona tenga más motivación, y generar un cambio de paradigmas y lo adapte a un estilo de vida, que es lo que hacemos nosotros prácticamente. Claro, muy bueno.
Juan, se dice que hay varios tipos de motivación. Entonces, ¿qué te parece si nos comentas así rápidamente los que existen? ¿Qué tipos de motivación existen? Sí, en realidad son varios, pero en el caso de nuestro sería intrínseca y extrínseca, que es la que les decía, motivación intrínseca es lo que uno genera por patrones adquiridos, y la extrínseca es que tanto influye nuestro entorno a motivar eso, que a dónde nos movemos. Por ejemplo, si tenemos que correr porque nos está persiguiendo, no sé, un animal que nos va a comer, obviamente la motivación va a ser correr. Entonces, esa motivación está generada por un animal que nos persigue. Ya la intrínseca se influencia mucho de este animal que nos persigue, nos da miedo, entonces el miedo nos indica que huyan o peleemos. Pero cuando sabemos conscientes de campos energéticos que involucran el contexto en el cual me motive estar bien o estar mal, muchas veces, sin darnos cuenta, nos conectamos a estos campos energéticos y usamos la mente como una interfaz para poder generar una conciencia a través de decir, mira, sí, yo quiero hacer esto por esta razón, pero de forma inconsciente, cuando la persona no puede motivarse, hay que ver qué es lo que está generando que no se motive por eso. Por ejemplo, si uno se junta a una persona que te da energía pesada, esa energía pesada, si uno permite que te influya, te va a influir. Entonces depende mucho del contexto. Si nos juntamos a personas que quieren lo mismo que nosotros, vamos a motivarnos sin darnos cuenta en una conexión energética que la persona no lo percibe, pero sí lo siente y hace que se mueva de esa manera. Entonces ahí vemos donde la gente se motiva. Por ejemplo, una inconsciencia muy grande es gente que se motiva en manada para hacer daño a otras personas. Por ejemplo, la gente que se va por equipos de fútbol y esto siempre tiene esa motivación de cuando llegan a involucrarse en peleas y esto, los mismos del equipo se influencian directamente de la energía de esta gente y ya van también a hacer problemas en dado caso de que no lo entiendan, y eso es lo malo. Saber que la motivación se genera a través de un campos energéticos de forma inconsciente es una forma consciente nuestra de poder ver qué tan influenciable estamos para poder motivarnos, ya sea para bien o para mal. Lo malo es tener una inconsciencia, y ahí la motivación intrínseca ya es más bien, pasa a ser una motivación que ahora sí nos lleva a lograr un resultado. Entonces, ser conscientes de la conexión externa pasa por la interfaz y nos genera ese movimiento. Entonces sí, son varios tipos de motivación. En el caso de motivación intrínseca y extrínseca, que son de las principales, hay que saber trabajarlos bien, si no se pierde la conexión y se genera una inconsciencia y patrones malos. Claro. Bueno, ayer precisamente estaba viendo un documental sobre los atletas olímpicos, y ahora hay un estándar muy alto de calidad, porque ahora los atletas se preparan mejor que nunca por tanta tecnología y buenos sistemas que han ido mejorando con el tiempo. Y ahora uno de los recursos que los atletas buscan es buscar un coaching o un guía que los guíe psicológicamente para estar al tope tanto como físicamente. Entonces tienen 4 tipos de entrenadores. Van a buscar el que los prepara para la competición, uno que les ayuda en la alimentación y otro que les va a ayudar en la parte emocional. Entonces, ¿qué nos puedes comentar tal vez sobre ahora esto que está muy de moda y todo el mundo lo está buscando para inclusive el día a día, no solo para ir a competir? Entonces, como que viene siendo un coaching. Un coaching, bueno, como la historia, las pasadas yo les conté que la historia del coaching fue un carruaje que lo que hacía era transportar personas de punto A a punto B de una manera tan eficaz que lo usaron más recurrentemente, y personas que eran muy eficaces para guiar a personas se les puso coaching, como si fuera el carruaje que guía a la gente. El coaching, la persona que hace coach, siempre tiene coachee, se le dice coachee al cliente o a la persona que uno tiene que atender. Entonces el trabajo nuestro, en el caso del coach life o el head coach también, el trabajo nuestro es sí, potenciar primero las cualidades de la persona o del cliente o el atleta a nivel mental, a tal punto en el que el atleta cambie su percepción de esa realidad que tenía y perciba la realidad en torno a lo que está haciendo con una seguridad tan grande que le vaya tan bien mentalmente antes de competir, que cuando llegue a competir ya esté seguro.
obviamente la seguridad no quiere decir que se vaya a confiar, sino llevar al punto al atleta que cuando llegue a competir se sienta confíe tanto en sí mismo y sus capacidades que él llegue a ganar fácilmente, entre comillas fácil, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de Conor McGregor, el caso de Muhammad Ali, ellos tienen una motivación tan grande, intrínseca, a nivel mental, que ellos antes de la pelea ya se perciben ganando, y de qué forma van a ganar y cómo van a hacer las cosas, y se la creen tanto y se aseguran tanto de eso, que llega el punto en el que en la realidad ellos lo perciben así. Entonces en muchas entrevistas, inclusive uno ve a Conor McGregor tiene un tema y él está tan seguro de lo que está diciendo, de cómo va a ganar la pelea y todo, que su lenguaje corporal es tan evidente a la hora de estar tan seguro, que las personas que nos gusta lo que es el lenguaje corporal y hemos estudiado más estos temas, nos damos cuenta de que él percibe esa realidad antes de que pase. Entonces un coach lo que hace es con su coachee potenciar eso a través de preguntas introspectivas, ver en la persona qué es lo que tiene que potenciar a través de la rueda de la vida, del grow y otro montón de cosas ahí, que en el caso mío yo hago mucho la rueda de la vida hace años con la gente, que es elegir qué es lo que está fallando en el área que quiere prepararse, y eso hay que trabajarlo primero para que todo lo demás vaya mejorando. Bueno, y tal vez nos puedes comentar un poco sobre este tipo de rueda de la vida. Tal vez muchos no conocemos ese concepto y nos estaremos preguntando qué será esto, el círculo de la vida. Sí, es algo fácil, en realidad es un círculo y uno lo divide, normalmente se divide 8 slides o los slides que quieras, depende del área que quieras trabajar. Por ejemplo, una persona que tiene una empresa quiere mejorar en un área y no sabe cuál está fallando, entonces pone todas las áreas que considera que hay que potenciar, y ahí va a comenzar a ver los rangos del 1 al 10, cuál es el que está más afectado, y va a ir marcando qué es lo que considera. Al final va a salir una respuesta, y esa respuesta es lo que hay que potenciar, por ejemplo. Y después ya uno usa preguntas más introspectivas para generar esa potencial o ese potencial en la persona, pero que la persona lo genere, o sea, que la persona lo diga, que la persona lo tenga dentro, no lo sepa, pero con ciertas preguntas uno puede generar esa respuesta, de manera inconsciente la persona lo dice, lo trae a una conciencia ahora, y ahora sí, potenciar eso que trajo. Es básicamente lo que hacía muchos genios antes, en la época de antes. Hacían eso para potenciar a la gente, generaban preguntas que la persona en el momento nunca se las hizo, entonces nunca supo qué iba a responder. O sea, básicamente con la rueda de la vida sacamos qué es lo que está mal, y con preguntas la persona es guiada, pero por sus mismas respuestas, no porque uno influya en esas respuestas. Sí, muy bueno. A veces dicen que uno mismo tiene las propias respuestas, sí, de las diferentes situaciones. De hecho, sí, uno las tiene. Es curioso, la gente no lo sabe, pero cuando una persona se da cuenta, todas las respuestas van a provenir de sí mismo o de sí misma. Uno lo que hace es guiar ese camino de preguntas para que vaya generando las propias respuestas. Y sí, de hecho, literalmente la respuesta está dentro de uno siempre, nada más que la gente no sabe cómo sacarla. Entonces ahí es donde genera frustración, estrés, porque no sabe qué hacer ante esa situación, y ahí ya se desvía de lo que realmente debe hacer, que es mejorar, o sea, trascender. O sea, es donde entra la ayuda del coach, en este caso, para ayudar a dirigir y tomar el buen camino, o tener una dirección. Sí. Bueno, nos entra ahí unos mensajes de los compañeros del staff, entonces hay un saludo cordial a ellos que nos están escuchando. Juan, tenemos por acá una pregunta que surgió este sábado. También hicimos una pequeña reunión nosotros los muchachos del staff y estábamos hablando de lo que es la motivación, y existe lo que es la motivación, pero también está lo contrario, que si uno no tiene una motivación para hacer algo, más bien puede caer hasta en una depresión, sí, o en una angustia. Entonces, sin motivación no hay movimiento. ¿Cómo uno puede hacer que día a día mantenernos motivados o surgir esta motivación intrínseca, como ahora lo comentaste? Potenciar el trascender es lo que hace que la persona siga un constante cambio. Como siempre digo, que trascender es crecer o cambiar.
Entonces, una forma de motivar de una forma inconsciente es uno siempre estar en un constante cambio, abierto a mejoras, a cambios para mejorar paradigmas, patrones, y eso hace que la persona nunca caiga en un círculo vicioso, círculo de confort. Entonces, aunque esté en una situación muy, muy mala, una persona puede convertir esa situación mala en una situación buena, porque ya venimos cambiando constantemente. Entonces, al entrar en un estado en el cual pueda verse bloqueada, una persona que tenga una apertura mental a un constante cambio trascendental o trascender, esta persona no va a generar esa caída brusca, como le pasa a mucha gente normalmente. Como acabas de decir, la persona se desmotiva, se cae y ahí se quedó. Cuando uno trasciende a través de cambios, literalmente uno cambia paradigmas, patrones, la neuroplasticidad se genera. Eso quiere decir que nuestro cerebro se adapta a los cambios y hace que uno, en lugar de, mira, me caí, ya no quiero levantarme, no, uno dice, mira, esto me sirve para esto, potencio eso y me mando otra vez a hacerlo. Así me caiga 1000 veces, otra vez y otra vez y otra vez, hasta que cada caída nos genere un cambio, un patrón nuevo y nos haga sentir de una forma diferente, a una perspectiva traída a la realidad. Sería, mira, me caí, pero me levanto porque yo sé que voy a generar algo superior a lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, nunca va a haber un estancamiento a través de patrones, círculo vicioso, círculo de confort, y esto va a generar que la persona, en lugar de desmotivarse, se levante a sí misma, diciéndose a sí misma, no, yo tengo que crecer. La motivación intrínseca se genera a través de nuestra propia conciencia y hace que la persona crezca y no se quede donde está. Entonces, algo más motivacional sería el cambio. O sea, primero hay que generar un constante cambio a nivel de conciencia, y nuestro inconsciente y subconsciente van a ser afectados por el mismo de manera positiva. A querer generar cambios siempre vamos a tener que querer responder nuestras propias preguntas, y ahí es donde nosotros mismos generamos un nuevo camino, y eso genera motivación, porque por ejemplo uno se levanta mañana y nosotros decimos, vamos a ir a entrenar, hay que levantarse a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana para ir a entrenar. Hay gente que diría, sí, que parece, levantar tan temprano. Pero nosotros... Sería muy común. Sí, pero nosotros lo que hacemos, y te incluyo a vos porque vos también haces, es visualizarnos ya estando ahí. Al visualizarnos ya estando ahí, nosotros de manera inconsciente nos levantamos, nos ponemos de pie y nos motivamos a ir. Entonces, si no tuviésemos esa imaginación o esas imágenes antes de ir a entrenar, por ejemplo, no estaríamos motivados a ir y no nos levantaríamos a ir. Entonces siempre hay una influencia detrás de toda esa inconsciencia, se puede decir, o de que la persona no percibe. Y esa influencia siempre va a ser generado por nosotros mismos. Entonces la motivación intrínseca se vuelve más una percepción de algo que ya hemos vivido, que está en nuestro subconsciente e inconsciente, y nos lleva a percibirlo de una manera positiva ahorita. A diferencia de que uno más bien se imagina ir a entrenar y uno perciba que ir a entrenar está mal, entonces ahí no hay motivación. A diferencia de eso, entonces una motivación general sería nosotros hacer que las personas nos perciban de una manera en la cual se sientan bien a la hora de llegar a estar cerca de nosotros, independientemente de la vida en general, o sea, si es en el trabajo, en el deporte, donde sea. Entonces nuestra percepción influye mucho a la hora de que nuestra proyección influye mucho a la hora de que una persona nos perciba. Y ahí es donde generamos ese cambio también nuestro, porque si somos conscientes de que yo quiero emanar buena energía, una energía positiva, la cual a todo mi alrededor la gente también se va a sentir positivo, así venga negativo, yo sé que estoy dominando eso. Lo malo de una percepción errónea sería yo sentirme mal y creer que la gente no lo nota. Siempre un pensamiento siempre va a afectar nuestro entorno, siempre. Entonces la motivación nuestra sería esa, sería la percepción ya adquirida de antes, que está guardada en subconsciente e inconsciente, traemos a la realidad, traemos a la mente en ese momento una imagen que nos haga sentir bien y genera motivación, movimiento, y eso hace que nos movamos a ir a entrenar. Sí, también lo que es la motivación influye mucho también en los compañeros, sea de trabajo, sean compañeros de entreno, compañeros en lo que se es. Si una persona llega pues motivada a hacer el trabajo, va a contagiar a los demás. De lo contrario, si una persona llega desanimada, se transmite esta energía. Sí. Entonces es súper importante también las personas que están al lado, de qué manera pueden influir. Sí, influye mucho, pero en el caso de la persona inconsciente ante esos temas, nosotros como personas individuales, y una conciencia individual debería de llevar a
que nosotros sepamos manejar esa energía. Por ejemplo, si viene alguien negativo, yo no adquirir esa energía, yo más bien emanar positivo. Pero a la hora de controlarlo nosotros es cuando generamos el cambio en nosotros. Y lo que perciban las demás personas ya es una percepción de ellas. Por ejemplo, hay gente que no, sin conocer a otra persona ya le cayó mal. Ya, entonces es una percepción de la otra persona. También existen campos energéticos que hacen que la otra persona, por ejemplo, una persona muy negativa siempre va a emanar negativismo, entonces a uno lo hace sentir incómodo. Y es curioso, la gente no se puede analizar eso, pero cuando uno se pone a analizar los campos energéticos a través de electrones, protones y neutrones, la energía no visible, la que no se ve, pero sí se puede sentir, es una energía que influye directamente si nosotros queremos. Entonces es importante, como lo acaba de decir el equipo, sí, el equipo trabajo, pero si por ejemplo a todos los de mi equipo trabajo yo los pongo en campos positivos, siendo conscientes de que lo que están generando es una energía positiva y cómo manipularla y no ser influenciados por la energía negativa de los demás, entonces imagínate la cantidad de energía positiva que uno crea una energía tan positiva que la gente la va a percibir. Pero uno ser consciente de dominarla es la diferencia, dominar ese. El problema de la energía negativa siempre va a ir generado un pensamiento literalmente genera esa energía. Entonces hay gente que pasa pensando en cosas que no debe pensar y cree que nadie lo está notando, entonces así mismo influye en la realidad y obviamente va a traer eso negativo. Entonces lo va a transmitir también. Sí. Y es controlable, sí. Es bueno. Okay. Es un pequeño anuncio, recordarles que somos Fires Camp, un centro de acondicionamiento físico y artes marciales mixtas. Pueden visitarnos, estamos ubicados en San Blas, de la nueva Casa Cural, 100 metros sur y 10 oeste. También pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Fires Camp. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más. Bueno, regresamos con nuestro programa Salud y Bienestar con el coach Juan Brenes, asesor en Salud y Bienestar Integral, y continuamos con nuestro tema de hoy. Estamos hablando como de los buenos fundamentos para tener un entreno efectivo. Ahorita antes de salir al corte estábamos hablando sobre la motivación. Durante el corte nos surge una pregunta y nos están preguntando de cómo se liga la motivación con la emoción. Entonces, no sé si entendiste la pregunta. Sí. Para aclararle ahí a la persona. Está anónima esa pregunta. La emoción también genera sentimiento, y el sentimiento genera movimiento. Entonces, obviamente, la motivación va ligada a eso, porque la motivación también significa movimiento. Sí, obviamente, si no tenemos esa emoción, no vamos a generar ese sentimiento y lo cual no vamos a motivarnos. Lo que venimos hablando ahora. Claro. Básicamente eso. Juan, entonces ahí lo difícil está en mantenernos motivados, no dejarnos influenciar de las cosas negativas, o que a veces las cosas no salen como uno quiere. Pero qué difícil, porque día a día siempre surgen nuevas circunstancias, cosas que lo desmotivan a uno inconscientemente. Sí, y son percepciones. Por ejemplo, no lo estás preguntando, pero como decía antes, si nosotros estamos acostumbrados a tener un pensamiento negativo de forma consciente, esa percepción energética literalmente va a traer eso a nuestro entorno, tanto emocional, porque nos vamos a sentir mal, como literal. Entonces, por ejemplo, una persona que pase consciente de que está pensando algo negativo siempre va a traer esa emoción negativa, falta de motivación, y obviamente porque no sabe cómo quitar ese pensamiento. Entonces, al fin y al cabo, la realidad relativa o la que la persona está percibiendo está siendo influenciada directamente, y su entorno cambia o su vida cambia solo por un pensamiento negativo. Entonces, al final, ¿qué ganamos nosotros con un pensamiento negativo? Si al fin y al cabo las pruebas o lo que venga siempre van a estar. Lo malo de la percepción errónea de creer que está bien pensar negativamente es que vas a generar un cambio, una influencia positiva. Es ilógico, no se va a poder. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una situación en la cual uno sabe que tiene que motivarse de alguna manera, traer un pensamiento negativo es todo lo contrario y ilógico a esa realidad relativa, porque su realidad existente va a ser afectada directamente. Entonces, en parte no es tan difícil no desmotivarse, o sea, en parte simplemente es tratar de ser conscientes de no tener pensamientos negativos
y dejar que la vida fluya, dejar que las cosas pasen como tienen que pasar y dejar que las cosas fluyan. Literalmente a veces la gente pasa más persiguiendo cosas negativas sin darse cuenta que lo que está influyendo tanto a su alrededor. Pero volvemos otra vez a lo mismo, lo que yo pienso va a influir en el entorno. No, y eso es muy común en las personas cuando están empezando a entrenar. Empiezan muy motivados, van un mes y entrenan durísimo, ¿verdad? Y en el segundo mes ya empiezan a decaer, no les importa tanto, ya no se cuidan con las comidas y se pierde esta motivación o esta hambre por seguir mejorando. Entonces, para todas esas personas que están empezando y no rendirse y visualizarse creciendo como atletas, ¿verdad? Juan, la segunda parte de nuestro tema de hoy venía a ser técnica versus peso. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que aporta la motivación, ¿qué podríamos hablar de estos dos conceptos? ¿Qué es más importante, técnica o peso, o cómo se ligan a un entrenamiento? Empezando desde una postura, alineación articular, alineación ósea y todo lo que tenga que ver con, pongámonos de ejemplo como si nosotros fuésemos un edificio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo me lesioné un tobillo y no lo recuperé bien en algún momento? Ponerle una carga a ese edificio siempre va a generar inestabilidad en la rodilla, lo cual le va a quitar movimiento a la cadera y lo cual va a generar inestabilidad en el core, no le va a tener movimiento en el tórax y va a generar inestabilidad del hombro. Entonces esta persona que se haya lesionado ese tobillo X, el izquierdo por ejemplo, va a lesionarse el hombro y normalmente el izquierdo. Si genera cargas de arriba hacia abajo, por ejemplo un peso sobre la cabeza como un push press o un press de hombro libre, siempre va a generar una sobrecarga en toda esa zona. En otro caso, por ejemplo, que genere un levantamiento de peso con una lesión de esas, puede que se sobrecargue el lado contrario. El cuerpo antes de caerse prefiere sacrificar alineación y articulación, entonces él antes de caerse lo que va a hacer es tratar de estabilizar de alguna forma y de forma inconsciente él va a traer los músculos posibles para poder tratar de sostener ese cuerpo antes de que se caiga y va a generar sobrecargas o lesiones sin que la persona se dé cuenta. Entonces la persona cree que está alzando bien, está haciendo bien la técnica, pero una mínima asignación articular o ósea o algún tipo de lesión que haya tenido antes, que no se haya recuperado bien, que el ojo clínico, el que le está entrenando, no lo vea, por falta de muchas cosas, especialmente conocimiento, ahí es donde la persona siempre se va a lesionar, siempre. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra academia, somos muy conscientes de eso. Entonces, la mayoría de los del staff, de los que damos clases, estamos entrenados bajo ese ojo clínico. Tenemos que ver si una persona tiene una lesión o algo, sin que nos haya dicho inclusive, para ver qué es lo que está contrarrestando y ver que se puede lesionar. Y contrarrestar eso con movimientos de readaptación física, también en la parte funcional, se puede decir, recuperación funcional. O sea, lo que se debe hacer en ese caso es tratar de traer ese patrón de movimiento sano, de nuevo, con ejercicio de recuperación funcional, para que el cuerpo, cuando vaya ahora sí a alzar una carga, ya esté bien establecida la alineación, articulación y todo eso, y no vaya a generar una lesión. Pero sí, técnica versus peso. La técnica tiene que ver mucho con la falta de memoria muscular a la hora de una adaptación al movimiento. Por ejemplo, si yo toda la vida hice más una sentadilla, entonces obviamente a la hora de meterle carga va a ser peor la cosa, ¿verdad? Se va a desalinear peor. Claro. Pero entonces lo que hay que hacer es, en ese caso, bueno, como recomendación, y es lo que hacemos nosotros, es readaptar de nuevo el cuerpo como si estuviera empezando de cero. Así sea un atleta súper entrenado, hay que otra vez retomarlo de cero y meterlo otra vez de nuevo a ese patrón de movimiento, porque si no fijo, alguna hora va a generar una lesión, fijo. Entonces sí, técnica es importante, pero antes de la técnica es la readaptación al movimiento, otra vez adaptar el cuerpo a lo mismo, bajo lo que hablamos, porque la gente no está acostumbrada. O sea, normalmente uno en muchos centros de entrenamiento donde la gente, las rodillas se le hacen pésimos, falta alineación, no hay reactivación, entonces ahí cae un montón de problemas, y inclusive en esos lugares que la gente no es consciente, obviamente se lesionan y por desgracia la gente se ahueva y ya, dejó de entrenar porque me lesioné. ¿Por qué? No supo, y el entrenador, por no tener ese ojo clínico o por falta de conocimiento, no lo vio antes venir. Entonces ahí es donde ya viene la gente ahuevada, gente desmotivada, y de eso no se trata. Bueno, otro caso muy común es que una persona ya lleva su tiempo entrenando, tiene buena técnica,
y empieza a aumentar los pesos y corre con los pesos apresuradamente y se comparan con personas que ya tienen años de estar entrenando y intentan meter un peso similar Y se lesionan. y caen en un tipo de lesión. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no hay un fortalecimiento tan rápido para unas personas como para otras? Por lo que hablamos ahorita anteriormente, si esta persona ya viene con algún tipo de deficiencia a la hora de ese patrón, sí, deficiencia en ese patrón de movimiento, entonces la persona al principio no lo percibe bien porque no está generando suficiente carga, pero el músculo de forma inconsciente o forma neuromuscular, él se va adaptando. Pero llega el punto en que esa adaptación no sirvió porque le estamos generando exceso de carga a ese edificio, que ya venimos fortaleciendo los músculos que ya están hipertónicos y poniendo hiperfásicos lo que ya están hiperfásicos. Entonces esa persona llega al punto en el que sí, llegó a un punto de resistencias y de habilidades, pero por generar esa inconsciencia desde el principio y no querer ver más allá de lo que cree, porque la persona lo cree, ahí es donde llega y, sí, le voy a meter más carga, pum, le meto carga, y por no querer ver eso que antes ya se iba a haber visto y reconocido, ya se lesionó. Entonces, ya ese tipo de personas se agüevan, pasan culpando al mundo y todo el mundo, pero lo que no quisieron es ver anteriormente por qué me lesioné. ¿Por qué razón es que yo, inclusive, me ha pasado y tengo casos así, que yo le digo a la persona, ve, si sigues haciendo eso, te vas a joder por esto y esto y esto. Y siguen. Yo les digo, bueno, no es mi responsabilidad, pero mi responsabilidad de mi parte personal, o sea, de mí, sí es llegar a ser sincero y decirles eso. Pero a la gente no le gusta que le digan que no pueden, y no es que no puedan, es simplemente sacarle un ratito para comenzar a generar esa recuperación, y en el cual yo digo, saque una cita para comenzar a meter entrenamientos de recuperación funcional básicos para adaptar ese cuerpo otra vez a eso, donde les da pereza o no quieren, entonces siguen y sí, y se lesionaron y otra vez y así. Entonces ahí es donde ya no es culpa inclusive ni de uno, porque uno como profesional le dice a la persona qué hacer, pero la persona no quiere, o sea, huevo, simplemente no quiere hablar este ratito para poder recuperar eso. No comprende que es necesario ir poco a poco y paso a paso y fortaleciendo estas áreas para poder mejorar. Exactamente, y eso es importantísimo, porque si no, entonces no hay técnica y el peso no va a funcionar bien ahí. Sin técnica no, o sea, sin una habilidad motora, o sea, que el cuerpo adecuada, sí, no es bien ni tan siquiera pensar en peso. No, exactamente. Que muy bueno, Juan, tenerlo ahí en cuenta. Bueno, otro programa también, como tercer parte, queríamos hablar un poco sobre lo que es la alimentación de desayunos y cenas. Entonces, no podemos, ahora fuera programa, estuvimos comentando esto y no se puede dar como un algo exacto que todas las personas puedan comer, porque no todo el mundo tiene el mismo objetivo, no todo el mundo tiene el mismo metabolismo, y no es lo mismo ir a entrenar 2 horas jiu-jitsu que ir a correr o ir a levantar pesas. Entonces, ¿cómo podríamos buscar una comida antes de entrenar, una comida después de entrenar ideal? O qué es la mejor recomendación, inclusive para la cena también. En las cenas muchas veces yo conozco personas que no comen en la noche. Entonces, ¿qué tan bueno o qué tan malo puede ser esto? Como ahora lo acabas de decir, habría que valorar, que no valorar está adivinando, entonces ahí sí habría que hacer una valoración para ver qué genética, qué metabolismo y todo lo que tenga que ver con eso, inclusive hacer una prueba de curva en glucosa, qué tanta recepción a la glucosa tiene con respecto a la insulina y todo lo que tenga que ver con todos estos temas, porque al final, como acabas de decir, no todo el mundo es igual. Por ejemplo, ahora hay tipos de alimentaciones que, en mi caso, yo sí lo he hecho y me gusta mucho enseñarla de forma consciente, ¿verdad? Por ejemplo, la cetogénesis o los ayunos intermitentes. Tal vez si nos puedes comentar un poquito de eso para conocerlos. Muchas personas, tal vez, yo lo he escuchado, pero no tenemos tal vez en claro en qué consisten o cómo llevarlos, entonces será bueno aprenderlo. Bueno, en otros programas, como se explicaba, nosotros tenemos la fisiología y tenemos la parte natural. En estado de verano consumimos muchos carbohidratos para generar grasa, y en estado de invierno, cuando ya viene el invierno, usar esa grasa como reservas de energía.
Eso se puede manipular. Entonces normalmente la gente están acostumbrados a comer cada 2 horas y media, cada 3 horas, como comúnmente recomiendan, pero en la naturaleza del ser humano no es ese. Si, como les decía en otros programas, si una persona, si fuese cierto que nosotros necesitamos por obligación comer cada 2 horas o cada 3 horas y media, nos estaremos levantando en las noches, en las madrugadas a estar comiendo, y no es cierto. En realidad este estado de alimentación es natural. O sea, el ser humano antes no pasaba comiendo a cada rato, mentira. Comían tal vez, en el caso, una vez al día, y pasaba todo el día sin comer otra vez hasta el otro día, y así. Y cuando el cuerpo hace eso, por un montón de cambios internos, que no voy a explicar aquí mucho porque es un poco técnico y largo, lo que hace es entrar en un estado en el que use grasa como fuente de energía y ya no usa glucosa. Entonces, inclusive las reservas que teníamos de glucosa en el hígado para el cerebro y todo eso, o sea, ya no las usa tanto el cerebro, ahora usa otros componentes para funcionar. Entonces, las cetonas, por ejemplo, pues se llama cetogénesis, ayudan a hacer ese cambio. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si esto se genera en exceso, pueden generar un montón de problemas. Entonces, el ayuno intermitente es bueno, pero con una guía clara. Normalmente, lo más común es pérdida por pérdida de sodio, dolor de cabeza, estreñimiento y otro montón de cosas ahí que la persona, por hacerlo mal, va a caer en ese estado. Pero es algo increíblemente bueno. Cuando uno hace eso, se regula todo increíblemente en el cuerpo. La persona inclusive tiene más fuerza, más energía. Una molécula de glucosa, por ejemplo, tiene 32 moléculas de energía. Una molécula de grasa tiene 108, si no me equivoco, moléculas de energía, 108, no recuerdo bien, pero sí más de 100, o sea, tiene 3 veces más de energía. Entonces, cuando nuestro cuerpo entra en ese estado de cambio, al usar la grasa como fuente de energía, tenemos más potencia, más fuerza, más resistencia, nuestro cuerpo se adapta mejor, a nivel de aminoácidos genera cambios increíblemente buenos a la hora de que uno quiera aumentar masa muscular, por ejemplo. Y algo bueno de esto es que quita las ansiedades, o sea, a la persona no le da hambre. De hecho, come porque tiene que mantener ciertas cantidades de proporciones y cosas que deben regularse en el sistema. Pero, por ejemplo, un científico joven que lo está haciendo, Dominic, él duró como una semana, creo, que fue sin comer, no me acuerdo cuánto, una semana, 3 días, no me acuerdo, y para después probar que levantar cargas excesivas tenía un buen funcionamiento, y así lo probó. Entonces, igual, el Instituto Hopkins también, que fue donde se hicieron los primeros experimentos con respecto a esto, se dieron cuenta que tenían cosas muy positivas. Entonces, sí, la alimentación, el ayuno intermitente o la cetogénesis siempre van a llevar a generar buenos estados, pero sabiéndolos hacer, ¿verdad? No es dejar de comer y ya, porque si no genera un montón de problemas. Es un cambio muy brusco también, sí. El cuerpo, no tolerarlo. Juan, ¿y qué tan recomendable sería entrenar sin desayunar si uno no está en ningún tipo de estos estados de alimentación? Sí, lógico, no va a tener energía, ¿verdad? Porque cuando uno entrena usa la energía turbo, cuando no está en cetogénesis, que es el azúcar, como fuente de energía. Entonces, una persona que no desayuna va a entrenar, obviamente no va a tener la glucosa tan alta en sangre como para poder usarla como fuente de energía, la glucosa en sangre. Entonces, normalmente lo malo de eso es que es contradictorio porque el cuerpo genera gluconeogénesis a partir de los músculos. Entonces se comen músculos, articulaciones y masa ósea y los convierte en azúcar para tener energía. Entonces no es tan positivo. Lo malo de eso es que es casi siempre dentro del ejercicio y después del ejercicio. Entonces ahí hay que tener cuidado. Cuando una persona no está en ese estado, entonces hay que cuidarlo. Sí, eso depende. Juan, si una persona promedio está empezando a entrenar o apenas se está inculcando en este estilo de vida de lo que es entrenar, ¿qué es lo más recomendable que esta persona pueda comer antes de ir a entrenar? ¿Y qué sería lo ideal que coma después de? Sí, y ahí tenemos que ver qué está entrenando, para qué lo quiere, cuál es el objetivo de la persona, hacer las pruebas necesarias y darle un seguimiento y una guía necesaria para eso. Entonces, sí, decir exactamente como qué puede ser o qué le puede servir, eso sería, no sería tan beneficioso ahorita porque habría que ver el tipo de persona, la biología, todo. O sea, lo mismo que hablábamos antes de empezar esta parte, claro. Sí, yo decía mi parte, yo prefiero
de cosas básicas como 5 fitonutrientes, los fitonutrientes, que 5 tazas de diferentes colores al día, de vegetales, de frutas o ensalada. Ojalá que sean frutas ácidas o pequeñas, no frutas grandes. Semillas, almendra, marañón, pistacho, todo esto. Y sí, una calidad adecuada de proteína dependiendo del peso que quiera lograr. O sea, carne, huevo, pollo, pescado. Porque también se come en exceso, también se convierte en azúcar. También otra vez son grasa. Entonces, claro. Juan, dicen que después de cierta hora en las tardes, para llegar a la noche, no es bien comer porque la comida no se va a gastar o se va a estancar ahí. ¿Qué tan cierto será esto? Sí, yo recomiendo normalmente siempre un desayuno fuerte, un almuerzo más pequeño que el desayuno y la cena más pequeña que el almuerzo. Y sí, muchas veces pasa que una persona come muy pesado y no puede dormir. Ya, entonces sí, Ya influiría en otras cosas, sí, el sueño, recuperación, sí, estado catabólico, anabólico, todo eso sí influiría mucho. Pero sí, entonces, depende, si está en un estado normal, yo diría que desayuno grande, almuerzo más pequeño que el desayuno y cena más pequeña que el almuerzo. Pero sí, no pesado, porque si no, no va a tener cambios, no va a tener cosas positivas a la hora de entrar en ciclo anabólico. Es bueno tenerlo en cuenta para cuidarse con eso. Claro, vamos con otro anuncio. Recordarles que somos Fires Camp, un centro de acondicionamiento físico y artes marciales mixtas. Pueden visitarnos, estamos ubicados en San Blas, de la nueva Casa Cural, 100 metros sur y 10 oeste. También pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Fires Camp. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más. Buenas, regresamos con nuestro programa Salud y Bienestar. Estamos con nuestro coach Juan Brenes, cual es asesor en salud y bienestar integral. Continuamos con nuestro programa de hoy. Estamos hablando sobre los fundamentos básicos para tener un buen entreno. Ahorita durante el corte nos surgieron unas preguntas, entonces vamos a leerlas, a ver si tal vez Juan nos puede ayudar a aclararlas. Claro. Bueno, tenemos ahí un comentario de Víctor, saludos a Víctor. Mary Benavides nos está preguntando cuánto dura una recuperación aproximadamente. Lástima que no especifica de qué, ¿verdad? Sí, es que eso sí, eso tiene que ver mucho. ¿De qué? Hay que ver muchos factores. Al final, cuando uno se va a dormir y tiene exceso de cortisol, por ejemplo, eso ya influye un montón. Entonces ya, porque el cortisol debe apagarse normalmente cuando uno va a dormir, bueno, debe bajar, no apagarse, pero sí bajar, para entrar en ciclo anabólico. Entonces sí, habría que ver qué es lo que quiere recuperar, qué tipo de entreno y eso. Sí, bueno, eso sí está Juan, específico. Una pregunta personal que hace poco lo vi suceder, un desguince muy leve, podemos decir tal vez grado 1, ¿cuánto tiempo puede tardar en recuperar? Depende también de cómo se lo cuida la persona, qué tipo de recuperación está haciendo, eso depende también, y también obviamente depende del cuerpo de la persona, la edad, y hasta lo que come influye una recuperación. Ok, es importante tenerlo en cuenta. Sí. Un saludo también a Joel Sánchez Alfaro, que nos manda ahí un comentario. Saludo a Dimitri Silent, que está en la sintonía. Leo Ulloa, excelente programa nos pone. Juan, desafortunadamente ya por el tiempo casi que estamos cerrando este programa tan entretenido el día de hoy. Entonces, no sé si tenés como alguna conclusión o algún tip como para ir cerrando. Claro, pensamientos positivos, y si no va a tener pensamientos ni positivos, mejor no tenga negativos, mejor no pensar en nada en el momento, dejar que las cosas fluyan, pero nunca acostumbrarse a tener pensamientos negativos, solo positivos. Y repito, si no quiere tener positivos, mejor la mente en blanco, mejor, eso va a cambiar la percepción energética y va a traer a sus vidas cosas nuevas. Claro, buenísimo, muy buenas palabras para este cierre. No, Juan, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a nuestros amigos oyentes de Radio Cobao, también a nuestros amigos de la Vía CR, la Universidad Latina de Costa Rica, y por supuesto a nuestro público Radio Escucha del programa Salud y Bienestar, a nuestros compañeros acá en cabina, a Jefferson Ramírez, a Víctor Vargas, a vos, Juan, por acompañarnos el día de hoy, estar muy atentos en todo.
recordarles que si desean una cita con el coach integral Juan Brenes, pueden contactarlo al número 7282-2130. Voy a repetir el número por si desean solicitar una cita con Juan. Es al 7282-2130. Mi nombre es Keylor Calvo y ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana. Nos vemos en nuestro próximo programa este martes. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, Keylor Calvo. Muchas gracias, Jefferson. Por allá, muchachos.